a estas alturas de la vida de uno mismo, bueno, y también de la vida, pues, de la humanidad. Bueno, a estas alturas de la vida del mundo, y no hablemos de algo más grave, más contextual, más abarcador, que es la vida del planeta. Bueno, a estas alturas es muy difícil hablar también de la vida del universo, desde la perspectiva de la potencia de la vida, donde distinguimos una concepción de vida restringida en términos de la biología y de los alcances de la biología, y una vida en sentido ampliado, la materia como vida, la energía como vida. Bueno, pero a estas alturas, como queremos decir, necesitamos hablar con conocimiento de causa, como quien dice, es decir, reflexionando cada una de las palabras, cada una de las entonaciones, o si ustedes quieren, inclusive de los fonemas, aunque todavía no adquieran sentido desde el punto de vista de la teoría lingüística, porque son los signos los que tienen sentido. Bueno, pero a estas alturas, sobre todo cuando se quiere hacer una especie de evaluación, para hablar desde los términos y las perspectivas de las teorías en plural de la complejidad, por ejemplo, desde la teoría de la macrohistoria, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos leer? ¿Cómo leemos lo que leemos, sobre todo tratándose de textos polémicos o que entran en interpelación o que despliegan su crítica a lo que está ocurriendo, a la civilización, a la genealogía de las civilizaciones, a la civilización capitalista? Por ejemplo, los libros de Abdullah Öcalan, concretamente los dos primeros tomos, que son Orígenes de la Civilización y Capitalismo, es decir, civilización capitalista. No vamos a hablar aquí de sociología de la libertad, lo vamos a dejar eso para un posterior comentario. Y los otros textos que responden a su defensa, que son 5 tomos, también vamos a dejarlos para después. Lo que nos interesa es esta primera auscultación de Abdullah Öcalan. Obviamente son textos que están escritos en términos de defensa. ¿Qué clase de defensa? Bueno, una defensa teórica, una defensa filosófica. Si ustedes quieren, también una defensa epistemológica, porque eso está cuestionando las epístemes civilizatorias y sobre todo las epístemes vinculadas a la modernidad. Entre ellas lo que podemos llamar una epistemología positivista, aunque no es pues de ninguna manera la única epísteme de la modernidad. Inclusive cuando habla del método científico, que es un método que Abdullah Öcalan restringiría al positivismo. Bueno, pero en realidad hay una escuela positivista con variantes, la escuela de Viena, y con una variante importante que tiene que ver con el método deductivo de Karl Popper. Entonces hay una variedad. Pero el positivismo no es el único método, si ustedes quieren, vinculados a la cientificidad, o mejor aún al método científico. Es decir, hay una variedad de perspectivas epistemológicas que no necesariamente tienen que ver con el positivismo. Pero también si entramos a las ciencias sociales, es decir, hay métodos que cuestionan el método inductivo, el método propiamente positivista, y es el método hermenéutico. Ahí está George Gadamer.
Entonces es complejo, pero digamos, en términos ilustrativos es interesante criticar al cientificismo desde un núcleo, para decir de esa forma, positivista. Aunque el peligro sería pretender que esa crítica al positivismo pueda generalizarse a los distintos desplazamientos y desenvolvimientos metodológicos de las ciencias. Bueno, pero a estas alturas del partido, ¿cómo interpretamos una lectura de Orígenes de la Civilización y de la Civilización Capitalista de Abdul Öcalan? En principio, podemos decir que hay analogías con la macrohistoria en la medida que no nos restringimos solamente al ciclo largo, a las estructuras largas de la historia, como lo haría Ferdinand de Brodel, sino que estamos hablando de una macrohistoria tal como lo entiende Sloterdijk, sobre todo los tomos relativos a las esferas. Entonces, tenemos que decir que hay diferencias también, porque la macrohistoria intenta tener una mirada estructural, por así decirlo, de las civilizaciones y arquitectónica de las civilizaciones, inclusive ecológica de las civilizaciones, cuando las aborda desde la perspectiva de las atmósferas. Entonces tenemos una mirada compleja en la macrohistoria. En el caso de Abdul Öcalan tenemos la complejidad desde la perspectiva de que se trata de una visión que atraviesa las civilizaciones y en ese sentido no se restringe solamente a una estructura larga, por ejemplo, de la modernidad o del capitalismo, sino va más allá. Y eso le da pues una mirada más amplia, si ustedes quieren, que tiene que ver con una macrogenealogía de la civilización. Y obviamente es una crítica. Y en la medida que va más allá de las civilizaciones, o está más acá y más allá de las civilizaciones, usando una palabra y un término que hemos abordado, es que es transcivilización, podemos decir de que entonces tenemos una mirada mucho más amplia y ambiciosa. Sin embargo, digamos, la forma de narrar, la forma de interpretar, adquiere fuertes connotaciones deductivas en la medida que tenemos paradigmas. Es decir, es a partir de paradigmas, ya sean los relativos al método, ¿no ve? El método que tiene que ver con el método sacerdotal y el método positivista y que se llama otro método anterior. Entonces, si nos referimos a los métodos, estamos ante paradigmas y a partir de los paradigmas se deducen interpretaciones. Y eso ocurre en las obras que estamos citando de Abdul Öcalan. Es decir, estamos situados en paradigmas y a partir de los paradigmas desarrolla su interpretación y desarrolla su crítica. El tema y el problema es que es deductivo. O sea, es como poner al método inductivo, el método deductivo, como lo hace Karl Popper, por ejemplo, en su crítica al método inductivo, al método positivista. Sin embargo, la pregunta sería, ¿ha salido Karl Popper del positivismo? ¿Ha salido de la Escuela de Viena? Lo de la Escuela de Viena lo consideran parte de la Escuela de Viena, parte del positivismo. Y sería el deductivismo un desplazamiento del inductivismo. ¿Ocurre lo mismo con Abdul Öcalan? Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos en principio. Es decir, esta forma de abordar deductiva, esta forma de abordar desde los mitos,
esta forma de adoptar desde los paradigmas y desde los símbolos, y de ahí deducir, no es una forma de invertir otro tipo de construcción que tiene un carácter inductivo o tiene un carácter desde lo que podemos llamar la descripción de las singularidades. Lo que haríamos es invertir, pero perdiendo precisamente el detalle. No nos olvidemos que el demonio está en el detalle. La riqueza está en el detalle, porque en el detalle están las singularidades. En las singularidades nos permite visualizar las dinámicas moleculares y las dinámicas morales, institucionales, pero yendo más acá y más allá de la mirada humana, las singularidades pueden llegar a las dinámicas atómicas, a las dinámicas de las partículas infinitesimales y en la teoría de las cuerdas a las dinámicas de las ondas. Entonces vamos de una manera más segura, sólida, si hablamos de singularidades y no de paradigmas. Entonces es una primera observación que hacemos a las obras de Abdullah Öcalan, pero hay que tener en cuenta que se trata de libros de defensa y por lo tanto se está abordando en ese sentido polémico esta forma de interpelar a la historia y a la civilización, que en el caso de Abdullah Öcalan es la forma de abordar la crítica y la interpelación de la civilización estatal, de la civilización patriarcal. Entonces ahí tenemos, digamos, una fuerza muy importante que tiene que ver con la identificación, si ustedes quieren, de una causa inicial, que es la causa inicial de las civilizaciones y del círculo vicioso del poder que atraviesa toda la genealogía de las civilizaciones. Entonces estamos ante textos que nos plantean una lectura exigente, una lectura que a su vez es sorprendida, pero además se sorprende en la medida que se encuentra con novedades, pero también se encuentra con sugerencias importantes, novedosas, pero también se encuentra con lados comunes y acostumbrados a pretensiones, por ejemplo, de verdad, que puede ser observadas desde el punto de vista del mismo autor y filósofo que usa Abdullah Öcalan, que es Friedrich Nietzsche, que precisamente es una crítica de la verdad como precisamente una forma de la mentira. No hay verdad para Nietzsche, pero en cambio para Abdullah Öcalan, en su defensa, hay verdad. Entonces ahí tenemos un tema. Y otro tema que nos sobrecoge, por así decir, es el tema religioso, porque al hacer la crítica al positivismo y más grave aún a la ilustración, porque la ilustración tiene una connotación para nosotros positiva, no positivista, sino positiva en la medida que ilumina y libera. Pero para Abdullah Öcalan se restringe al positivismo, lo que no nos parece adecuado. Nos parece más bien injusto, además de inadecuado. Entonces, en la medida que se hace una observación a la ilustración, cuando la ilustración tiene mucho que ver precisamente con la emancipación múltiple, entonces que tenemos problemas. Entonces, al tener este tipo de problemas, se ahondan este tipo de problemas cuando hay acercamientos a la recuperación de lo mítico y sobre todo de la religión. Ciertas aproximaciones, aunque no son religiosas, ni pretende, digamos, recuperar completamente el mito, sino parecen más bien como instrumentos pedagógicos en una exposición ilustrativa. Entonces, fíjense, tenemos
textos complejos, ricos, con contrastes, con una composición abundante y una composición, aunque no le guste a Abdul Öcalan, iluminadora en relación a la necesidad de continuar y de abrir horizontes a la crítica. Entonces, estamos ante textos que nos permiten retomar esta mirada macrohistórica, inclusive desde nuestra perspectiva, una mirada ecológica, la ecología de la complejidad, y una mirada desde la perspectiva de la episteme compleja, y una mirada precisamente que va más allá de la civilización, una mirada transcivilizatoria, y en ese sentido una mirada que se plantea los problemas en el presente, los problemas del presente, los problemas acumulados hasta el presente, los problemas en los espesores del presente, que son problemas planetarios, son problemas ecológicos, lo que implica, digamos, una forma de abordar los mismos problemas sociales que ha acumulado la humanidad. Entonces, obviamente, estos textos, desde la perspectiva de un intelectual comprometido, de un intelectual militante, de un intelectual activista, de un intelectual que se ha hecho su autocrítica y aborda, digamos, la necesidad de abrirse a horizontes que tienen que ver con la lucha de las mujeres, la emancipación de las mujeres, y a través de la emancipación de las mujeres, la emancipación de la humanidad, y a través de la emancipación de las mujeres y de la humanidad, la emancipación misma planetaria, cuando abordamos precisamente temas que no son comunes, a los activistas ecológicos y a los activistas libertarios. Entonces, obviamente, nos llama la atención y nos ayuda precisamente a tener un bagaje de perspectivas y de narrativas interpeladoras en el momento presente, cuando en el momento presente se requieren este tipo de narrativas que motivan y potencian la acción de la movilización. Entonces, es indispensable hacer una lectura desde estas perspectivas, teniendo en cuenta estas consecuencias, pero también estos antecedentes, estas composiciones del texto de Abdul Öcalan. En relación a orígenes de la civilización, nos remitimos a algunas exposiciones y ensayos que hemos escrito antes, de manera introductoria, pero sobre todo nos remitimos a la exposición y a las exposiciones que está abordando Rosario Joaquín Chávez, quien ya ha hecho conocer una exposición sobre el método en orígenes de la civilización. Entonces nosotros vamos a suponer todo esto y empezar una introducción al segundo tomo, Civilización Capitalista. No vamos a abordar ahora en esta exposición todo el libro, sino parte de él. En las próximas exposiciones seguiremos tocando otros puntos, otras temáticas, otros apartados del libro que acabamos de citar. ¿Qué nos interesa de civilización capitalista? La forma de abordar lo que podemos llamar el nacimiento de la civilización, y en el nacimiento de la civilización, el nacimiento del capitalismo. Para Abdul Öcalan, el capitalismo no nace en Europa, sino ya había capitalismo antes. Algo que compartiría con Günter Frank, que considera un ciclo más largo del capitalismo, o ciclos más largos del capitalismo, y en ese sentido se remite al centro de un sistema mundo capitalista que estaba en China antes de que esté en Europa, aunque hemos discutido esa centralidad europea del capitalismo, sobre todo en su contexto de sistema mundo capitalista.
Entonces, aquí más bien se refiere Abdullah Öcalan a que el capitalismo nace desde un principio con las primeras ciudades, es decir, aquella ciudad que tiene que ver básicamente con la estructura y la arquitectura misma de la civilización. Una ciudad que va a dar lugar precisamente al dominio masculino, en su versión de sacerdotes, los inventores de dioses, pero también los inventores del Estado. Y allí, digamos, estas sociedades basadas en las ciudades ya comerciaban y por lo tanto ya hay, pues, circuitos, no solamente comerciales, sino también de capital, es decir, monetarios. Entonces, ya desde un principio, con el nacimiento del patriarcalismo, el nacimiento del Estado, el nacimiento de estas ciudades y por lo tanto de la civilización, se da comienzo también pues el capitalismo. Entonces estamos ante otra mirada. Y eso sí ayuda a una crítica no solamente macrohistórica del capitalismo, sino una crítica a las críticas del capitalismo, a las críticas restringidas del capitalismo, a las críticas de la economía política, a la crítica marxista, que sería no solamente restringida, sino desde el punto de vista de Abdullah Öcalan, una apología del mismo capitalismo. El socialismo es la otra versión del capitalismo, como hemos dicho más de una vez. Entonces, fíjense, estamos en este caso a una tesis mucho más ambiciosa, mucho más amplia y de mucho más alcance y envergadura, interpeladora. Entonces, el capitalismo comenzaría con el dominio masculino, el dominio de los sacerdotes, la invención del Estado, con lo que no se puede separar capitalismo y Estado, como lo hicieron los liberales. Y también los marxistas. Los únicos que no lo han hecho son los anarquistas, porque los anarquistas identifican, pues, la otra cara de la medalla del capital, que es el Estado, pero además identifican el triángulo perverso, patriarca, Estado y capital. Entonces, hay, pues, una mirada anarquista distinta, que sí se aproximaría muchísimo a las tesis de Abdullah Öcalan. Al principio del libro menciona algo que llama la atención desde el punto de vista de la ilustración, pero también desde el punto de vista metafórico, es decir, el nacimiento del capitalismo en estas circunstancias de la genealogía larga de las civilizaciones como ladrón de casas. Es decir, el capitalismo nace como ladrón de casas. Es decir, como avasallador, ladrón. Es decir, como aquel que se hace de botines, precisamente en el avasallamiento, lo que tiene mucho que ver con la guerra. Entonces aquí la guerra, el Estado, el patriarca y el capital, este capital inicial, inaugural, tiene que ver precisamente con eso, con la guerra, con la violencia. Eso lo hace sumamente sugerente al libro de Abdullah Öcalan que acabamos de citar, pues estaríamos en un momento inaugural de fuerte densidad y de fuerte síntesis de varios factores que intervienen en el nacimiento del capitalismo. Entre los factores iniciales y causales del capitalismo tenemos esa vinculación inaugural también, en términos de densidad y de síntesis, de la razón, de la emoción. Y si ustedes quieren, de una
aprehensión, de una inclinación por los valores. Es decir, no podemos separar desde la perspectiva de Abdullah Öcalan y también de la nuestra, como lo hemos hecho y dicho varias veces, sobre todo desde la perspectiva de la fenomenología de la percepción, que no se puede separar razón de percepción, por lo tanto razón de sensaciones y de sentimiento, razón de cuerpo, de las dinámicas corporales. La razón forma parte de las dinámicas corporales y por eso hablamos de una razón concreta. De la misma manera, Abdullah Öcalan plantea de que no hay separación, salvo abstracta, y si ustedes quieren, institucional, de la racionalidad y la emotividad. Cuando ocurre esta separación y se da lugar a una especie de predominancia o hegemonía del racionalismo en términos de la analítica, entonces estamos asistiendo pues a una separación artificial e institucional y por lo tanto a una forma de dominación que tiene sus consecuencias en esta separación. Y tampoco se puede separar racionalidad de ética, en la medida que esta inclinación de los valores es inicial, sobre todo para la cohesión social, según Abdullah Öcalan. Entonces, fíjense, estamos pues ante una perspectiva que da cuenta de lo que podemos llamar, sobre todo cuando se da nacimiento a las ciudades, al patriarcalismo y a la dominación de las fraternidades masculinas sobre las mujeres. Cuando se da lugar a todo esto, se da lugar pues a lo que nosotros hemos llamado la economía política generalizada, o en la economía política generalizada, estas separaciones artificiales e institucionales que dan lugar a la valorización del abstracto y a la desvalorización de lo concreto, que dan lugar a la valorización del alma y a la desvalorización del cuerpo. Algo que comparte Abdullah Öcalan en la medida que dice que no se puede separar cuerpo de alma, cuerpo de espíritu, que las dinámicas corporales, las dinámicas sociales, las dinámicas relativas a la cohesión social tienen que ver con todo esto, con toda esta integralidad. Y por lo tanto, cuando hay una desintegración, se da comienzo pues a la civilización, las genealogías de la civilización, donde va a incubarse el huevo de la serpiente para jugar pues con esta figura que lanza un título de una película. Entonces tenemos pues la incubación del huevo de la serpiente, que es el capitalismo, aunque la serpiente tiene connotaciones en Asia y en el mundo andino y en la Amazonía más bien de carácter positivo, pero aquí estamos usando la metáfora en términos ilustrativos, sobre todo vinculadas a la película que hemos mencionado. Entonces, estamos hablando del capitalismo, y al hablar del capitalismo, el capitalismo nace de esta disociación y de esta desintegración, pero tarda mucho tiempo en darse lugar. Según Abdullah Öcalan, se da lugar el capitalismo en el norte de Europa, en Holanda y en Inglaterra, y se da lugar en ciudades de la misma manera que se han dado muy anteriormente en otras ciudades, no solamente las ciudades del norte de Italia o en Venecia, sino en ciudades del Medio Oriente y en una antigüedad, inclusive en la primera ciudad, pero en la medida que las otras condiciones, las otras instituciones y dispositivos no requieren que el capitalismo prospere y se vuelva hegemónico, sino más bien se requiere que el Estado, la religión, la dominación sacerdotal predomine. Entonces el capitalismo queda circunscrito y detenido, inhibido, hasta que se da lugar en Ámsterdam y en Londres, donde no tiene estas inhibiciones y más bien se articula a una nueva forma de Estado. Y por lo tanto aparece como una forma nueva de religión el capitalismo.
Hasta ahí compartimos. Sin embargo, lo que no compartimos es lo siguiente. Estamos hablando ya en el siglo XVI del nacimiento del sistema mundo capitalista, que no es lo mismo que hablar de los capitalismos regionales o iniciales. Estamos hablando del mundo como sistema capitalista. Y eso se da no en Londres y en Ámsterdam, se da con la conquista del continente de Abya Yala, con esta gran incorporación de gigantescos territorios, con este gran proceso de lo que el mismo Abdullah Öcalan llama robo, avasallamiento, dominación. Y, por lo tanto, esta forma de conquista y de colonización va a dar lugar al gran acontecimiento de la acumulación sin precedentes del capitalismo, que va unido no solamente a la dominación de pueblos, de sociedades agrícolas, sino también a la esclavización de la África subsahariana y a su traslado al continente de Abya Yala, conquistado. Entonces aquí se da nacimiento a un gran contingente de lo que podemos llamar el proletariado inicial, que es el esclavo. Entonces aquí sí se da pues el capitalismo propiamente dicho como sistema. Y por lo tanto con la conquista del continente de Abya Yala se da lugar al sistema mundo capitalista. Sin esta conquista y esta colonización y esta esclavización generalizada no se puede hablar del sistema mundo capitalista. Eso no tiene en su perspectiva Abdullah Öcalan, puesto que no tiene la mirada, la perspectiva, la información sobre este acontecimiento en el continente de Abya Yala. Esa sería una segunda observación que haríamos a estos inquietantes textos y esta inquietante interpelación a la civilización, a la dominación capitalista, a la dominación estatal y a la dominación patriarcal, Abdullah Öcalan. Hasta aquí nosotros dejaríamos esta exposición, la concluiríamos aquí en espera de continuar la misma en las próximas exposiciones.